Buenas noches, doy inicio a la grabación de la presente web conference. Tema de hoy para la segunda web conference del curso de Economía Ambiental. Análisis beneficio-costo en el escenario de la economía ambiental. La guía de actividades. En primer lugar, vamos a revisar la guía de actividades. Tarea 3, análisis de experiencias de valoración económica. La actividad consiste en analizar un caso de aplicación de un método de valoración económica de bienes ambientales. En esta actividad se analiza la aplicación de un modelo de valoración económica de bienes ambientales, lo que aporta elementos básicos para la toma de decisiones de política ambiental, permitiendo la identificación de instrumentos adecuados para aportar a la solución de problemas ambientales. Para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos. Primero, leer las referencias bibliográficas, el libro de Asqueta, Introducción a la Economía Ambiental. En segundo lugar, y paso 2, presentar un cuadro resumen sobre los aspectos fundamentales de los métodos de valoración económicos directos e indirectos. Y paso 3, entrar a mirar el tema del análisis de caso de aplicación del método de precios hedónicos relacionado con el texto de Siletz-Chenu. A partir de ese texto, elaborar una presentación utilizando vía inteligencia artificial un máximo de 10 diapositivas donde presente los elementos esenciales de la aplicación del método de precios hedónico en el contexto del problema. Marco teórico, estudios previos, metodología empleada, procedimientos, etc. Paso 4, compartir la presentación en el foro de trabajo colaborativo y la parte colaborativa en grupo. Cada grupo revisará la presentación y selecciona la que consideren más completa de acuerdo con el caso. Y pasar a realizar un video con la participación de todos los integrantes del equipo, donde se explique y se analice el caso de aplicación del método de precios hedónicos con temas que tienen que ver con el contexto del problema, el marco teórico, estudios previos, objetivos, metodología empleada, procedimientos realizados, resultados y conclusiones. Entonces, esta es la tarea, que es más que todo utilizar el tema de la inteligencia artificial y pasar a realizar el video. Entonces, la plataforma que puedan utilizar dice acá, vamos a mirar, dice vía inteligencia artificial, por ejemplo, utilicen la gama y pasar a hacer la presentación. Entonces, es una actividad de grueso más, de tipo más audiovisual que cualquier otra cosa. En ese orden de ideas, como es audiovisual, la retroalimentación será de tipo audiovisual. En ese orden de ideas voy a proceder a hacer la presentación de la temática teórica en la noche de hoy y todo lo que tiene que ver con los sistemas de valoración del costo ambiental. Bien.
Los sistemas de valoración de costo ambiental, es decir, el tema de las externalidades, está muy ligado al desarrollo de la economía como tal. En la medida en que la economía fue avanzando y se vino desarrollando como ciencia, y en la medida en que las otras disciplinas científicas se vinieron desarrollando también entre los siglos XIX y XX, y en la medida en que los procesos, porque esto está también ligado al desarrollo de los procesos productivos en el sistema capitalista moderno, se han venido consolidando a lo largo de los dos últimos siglos o tres últimos siglos, desde el siglo XIX, pasando por el siglo XX y hoy en las dos primeras décadas, y ya casi tres primeras décadas del siglo XXI, el tema de revisar las externalidades y los efectos positivos y negativos de las actividades económicas del ser humano sobre los recursos naturales no renovables y renovables, pues ha sido un tema muy complejo y que consolidó a mediados y en la segunda mitad, sobre todo del siglo XX, el tema de los costos en que se incurre, eh, o los costos en que incurre la sociedad en el escenario medioambiental cuando se está hablando de esas consecuencias negativas, sobre todo, que tiene el aparato productivo de orden industrial, de última generación, de primera generación, de segunda generación, sobre el medio ambiente y el contexto natural que rodea al hombre y que es, en último caso, la fuente de donde se extraen esos recursos para generar los procesos, para generar, para consolidar, digámoslo, el aparato productivo del propio sistema capitalista. En ese orden de ideas, entonces diremos que los sistemas de valoración de esas externalidades también han venido evolucionando. Y al venir evolucionando, entonces, pues también se han venido consolidando formas de pensar y repensar los sistemas de valoración de esas externalidades sobre los recursos. Cómo medir y establecer la medida específica, cómo determinar y establecer métricas de cuánto sería cuantitativamente el impacto que tienen las actividades humanas y su sistema productivo sobre los recursos naturales. Y en este caso, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, se habla del tema del costo ambiental, cuando el escenario, digamos, de deterioro acelerado del medio ambiente por el proceso de crecimiento de la economía global llevó a pensar en la urgencia inminente de establecer controles y medidas de manera drástica al tema del deterioro de los recursos naturales, al tema del deterioro del medio ambiente, y por ende surgió la necesidad de establecer el escenario de cómo medir cuál venía siendo el costo en que incurría la economía global en el contexto del deterioro medioambiental bajo el desarrollo y el crecimiento sostenido de la economía mundial. Entonces se comienza a hablar de crecimiento del PIB mundial como disyuntivo, como un escenario disyuntivo o casi que contrario al problema de la conservación de los recursos del medio ambiente a nivel global. En ese orden de ideas, los sistemas de valoración del medio ambiente pues vinieron siendo pensados y planeados también por la ciencia económica. Entonces, podemos hablar de una evolución histórica de las prácticas de valoración de costo-beneficio en economía ambiental. Y hoy en día la ciencia económica tiene este paraguas, esta división epistemológica de su objeto de estudio, la cual es denominada la economía ambiental.
Entonces, en ese orden de ideas, buenas noches, Jessica. ¿Me está escuchando? Bueno, prosigo. En ese orden de ideas, entonces, el tema del establecimiento de medidas, de una métrica sobre la valoración de esos costos del medio ambiente, está estrechamente relacionado, como lo decía, con la evolución histórica también de la ciencia económica. Tenemos que referirnos entonces a los orígenes de la economía y también los orígenes, como ciencia, de la valoración económica del mercado. Entonces Smith, Ricardo, Marshall comienzan a establecer las famosas categorías en economía clásica, lo que tiene que ver con la valoración de los famosos factores de producción, tierra, trabajo y capital. Cuando Smith, Ricardo y otros como Say y otros economistas clásicos comienzan a establecer y a consolidar las categorías de análisis económico, se comienza a hablar de precios, y los precios son la categoría numérica, la categoría objetiva en la que se puede ver, digamos, cristalizado el problema de la oferta y la demanda. Se comienza a hablar de pérdidas, se comienza a hablar de dinámica de los precios y se comienza a hablar de algo muy importante que tiene que ver con precios de factores. Los precios de los factores, entonces, son una forma de ver cómo se está comportando la disponibilidad, la mayor disponibilidad de recursos naturales, renovables y no renovables, tecnología y en general tierra, trabajo y capital, por los cuales se establecen dinámicas y dialécticas de mercado. Entonces, la valoración es un concepto muy puntual. El valor de uso y el valor de cambio es un concepto muy puntual que surge en la economía clásica. El valor de uso es algo muy relativo y muy subjetivo, pero el valor de cambio es algo que se puede volver muy objetivo. Y en ese orden de ideas, el valor de cambio en el sistema monetario del creciente y naciente capitalismo toma una dimensión objetiva con el sistema de precios del mercado de las economías. Y con los sistemas monetarios que vinieron evolucionando y que vienen evolucionando y consolidándose en los tres últimos siglos y en la consolidación de ese capitalismo, entonces ese sistema monetario que establece sistemas de precios brinda las herramientas necesarias para hablar de magnitudes y para poder medir los escenarios de no solo de remuneraciones en los procesos de oferta y demanda, tanto para oferentes como para demandantes, sino escenarios de pérdidas, de ingresos, escenarios de ganancias, escenarios incluso de proyecciones. Y en ese orden de ideas, gracias a la objetivación del sistema de valores, el valor es algo relativo, pero gracias a la objetivación de ese escenario en donde se comienza a hablar de precios monetarios en el sistema capitalista moderno, se puede comenzar a hablar y entender el tema de, por un lado, el beneficio para el oferente, para el empresario, para la unidad productiva, o de utilidad para el demandante en términos subjetivos, para el demandante, para quien está demandando un bien y quien tiene necesidad. Entonces, utilidades subjetivas tipo satisfacción versus beneficios y tasa de rentabilidad de los empresarios y de los productores son dos escenarios
que en el sistema capitalista, medidos a través de unidades monetarias, permiten establecer medidas exactas y ya desde ese punto tener una idea de lo que es la valoración y de lo que es la asignación de precios numéricos en el escenario productivo y en el mercado. En ese orden de ideas, los orígenes de los sistemas de medición y de establecimiento de lo que son los escenarios de costo-beneficio tienen su génesis allá también en el análisis económico. Pero ya es en los primeros años del siglo XX, al inicio de la génesis también de la economía, bueno, la consolidación, por decirlo de alguna manera, de la economía posclásica, la economía neoclásica, cuando el sistema marshalliano de análisis, cuando ese sistema analítico, didáctico, por decirlo de alguna forma, de la economía con la escuela, digamos, marginalista, se está consolidando después de los aportes de toda la escuela austriaca y de los aportes de los marginalistas, y sobre todo con Marshall, con su forma de entender la economía, aplicando todo el sistema analítico, estadístico, numérico, algebraico, incluso el papel de los supuestos. Cuando Marshall comienza a hablar de y comienza a establecer en sus principios de economía el análisis de mercado y de las decisiones de oferentes y demandantes con su famosa aspa marshalliana, que fue como el sumum, el culmen de lo que fue el análisis y la metodología analítica de la microeconomía, pues los inicios de lo que conocemos como microeconomía, cuando se establece una forma de ver los precios y los procesos de formación de precios y los equilibrios en el mercado. En ese orden de ideas, la economía marginalista y premarginalista hacen aportes importantes en la forma de establecer las ganancias y las pérdidas en las que incurren los agentes económicos en la economía. Entonces tenemos las gráficas, las famosas isocuantas y el equilibrio de Pareto, hablando de procesos de sustitución de bienes, bien X versus bien Y, y cómo se podía medir de forma subjetiva, aunque fuera una aproximación subjetiva, el proceso de sustitución entre un bien y otro por parte de los agentes económicos, ya fuera bienes o ya fuera, por ejemplo, insumos. Y esto es un avance en el análisis económico. Luego viene hacia los años 20 otro avance importante con el tema de las externalidades, y ese avance sí lo hace el profesor Pigou, cuando comienza a hablar de el tema y el concepto de externalidades. En la pasada web conference, yo lo que hice fue hacer una ambientación histórica también de cómo se podía entender el tema de las decisiones de los agentes económicos en escenarios de optimalización, el proceso de optimización de los bienes, el proceso de optimización en los escenarios de consumo, y el óptimo de Pareto y el óptimo microeconómico es una forma de ver cuál es la utilidad, aunque de manera subjetiva, que me está brindando el consumo de un bien o de otro bien. Y entonces las externalidades ya se pueden comenzar a entender también como efectos económicos que se pueden medir, se pudieran deber medir, se pudieran poder medir en el escenario de los procesos de sustitución. Ya para mediados de los años 50, y entre los años 50 y los años 80 del siglo pasado, viene el tema de la necesidad de establecer, digamos, imponer criterios de análisis económico a los procesos de las consecuencias positivas y negativas de toda la actividad humana, porque el desarrollo del sistema capitalista así lo estaba exigiendo. Y entonces, en ese orden de ideas, como no existía una forma muy objetiva de medir y de establecer precios, costos y, digamos, un escenario numérico al proceso de, digamos,
de las consecuencias que estaban generando estos desarrollos del sistema capitalista a nivel mundial sobre los recursos medioambientales. Entonces, es urgente para la ciencia económica, se hace necesario para la ciencia económica aplicar un método de medición y de proyección mucho más específico y que tenga que ver con lo que la ciencia económica entiende como costo-beneficio para poder evaluar esas consecuencias que tanto las actividades privadas como públicas estaban imprimiéndole al escenario del contexto. En ese orden de ideas, tenemos que se populariza, se hace más patente el escenario de lo que, por ejemplo, evaluación de proyectos y en la ciencia financiera se conoce como análisis costo-beneficio. Y ese análisis costo-beneficio, que es muy aplicado en el análisis financiero, que es muy aplicado en la ciencia de evaluación de proyectos y en los cursos comunes de evaluación de proyectos que inicialmente, digamos, fueron estructurados para analizar esas variables solamente en proyectos específicos, comenzó a tener como, digamos, eco el hecho de que también se podían utilizar en escenarios de medición sobre el uso de los recursos y el medio ambiente. En ese orden de ideas, es claro que los aportes de los economistas de los años 30 y 40 de la escuela británica, Caldor, Hicks, la escuela americana, y hacia los años 60 ya con Coase, se introduce la idea también de derechos de propiedad y negociación para resolver problemas ambientales. Claro que sí. Entonces se comienza a hablar del tema de los bienes comunes, y con el tema de los bienes comunes se comienza a hablar muy profundamente del tema de los bienes públicos y el tema de los bienes, en la web conference pasada se habló del tema de los bienes que no eran contradictorios, de esos bienes que no generaban en procesos de consumo escenarios de competencia y de contradicción, los bienes públicos y esos bienes masivos que el Estado pudiera suministrar para que el consumo de esos bienes para muchas personas y para muchos segmentos de la población y del mercado fuesen garantizados. Y en ese orden de ideas, entonces, se comienza también a hablar de políticas públicas. Cuando se comienza a hablar de políticas públicas, se comienza a hablar de el marco legal y el marco normativo gubernamental que garantice el acceso a esos bienes. Por allá, por la época de los años 60, 70, incluso los años 80, también cuando los institucionalistas de la economía comienzan a ejercer una influencia importante en el análisis del devenir de la economía y a entender también la economía como un todo, con la participación de un nuevo agente muy importante en el sistema capitalista, el cual es el Estado. Entonces se comienza a entender el proceso del escenario y el marco y el contexto normativo y de políticas públicas sobre esta problemática del manejo de los bienes públicos, de los bienes masivos y de aquellos bienes que serían patrimonio de todos, no solo en el escenario del mercado, sino en escenarios más allá del mercado, escenarios culturales, sociales, escenarios incluso legislativos y todo lo que tiene que ver con el derecho público. Y entonces surge la necesidad de que las políticas públicas impulsen ese proceso por valorar los servicios que prestan muchos bienes en el escenario, por ejemplo, ambiental. Entonces, las fuentes hídricas, los recursos hídricos, los bienes biológicos, los ecosistemas, los litorales, los recursos marítimos, qué servicio me está prestando en los recursos forestales. Entonces, tenemos ese escenario más complejo en donde hay una necesidad urgente por valorar el aporte de esos bienes que, aunque parece algo muy abstracto, es necesario tener establecido. Viene entonces el aporte de Clauson y Netsch por allá hacia los años 60, y vienen otros escenarios que también quieren aproximarse a esa situación,
por ejemplo el de la valoración contingente, que se desarrolla también por allá hacia el 75, y es un escenario que intenta medir la disposición a pagar por esos bienes ambientales siempre y cuando el contexto legal, normativo de un país así lo permitiera. Entonces nace la idea aquella de en los años 70 de que si las empresas cortan árboles y talan árboles, tienen que reponerlos. Y es una idea, digamos, es un parámetro ético de política ambiental que comienza a generalizarse no solo en Europa y en Estados Unidos, sino también en muchos países, incluso países emergentes. Y entonces nace la idea de reponer los bienes ambientales. Por allá en los años 70 y 80 es común entonces que muchos países y sus políticas públicas gubernamentales desarrollaran programas de reforestación, reforestización, digamos, muy ambiciosos de sus zonas boscosas y de sus recursos naturales, digamos, a la salida de las grandes conglomerados urbanos, porque se estaba viendo el deterioro, por ejemplo, de esos recursos forestales. Y entonces con esa idea del esquema de valoración contingente y los aportes de COUS y el tema de la aplicación del costo-beneficio más directo sobre ese escenario de la actividad empresarial, entonces es evidente que las políticas públicas estaban retomando ese enfoque. Y entonces, por ejemplo, esos programas ambiciosos de reforestación de el que destruye repone, comenzaron a ser usados como criterio de política pública ambiental, pero no fueron generalizados, fueron algo más, digamos, locales según el desarrollo y el alcance de dichas políticas en algunos u otros países. En algunos países sí y en otros países no. Los países emergentes latinoamericanos entonces comenzaron también esa onda de ese tipo de políticas públicas y Colombia no fue la excepción. Y entonces pues veíamos y Colombia fue testigo de todos los inicios de los programas y planes de reforestación gubernamental. Y pues digamos algo que siguió refinándose y extendiéndose hacia los años 80, 90 y en estas dos primeras décadas que llevamos del siglo XXI, pues siguen esos procesos. De modo que, digamos, el enfoque de reponer como una medida aproximada para establecer verdaderamente una política ambiental, una verdadera política ambiental con efectos objetivos, tiene como, digamos, como consecuencia eso. Y ese escenario de políticas de reforestación es una forma de verlo. Ya para los años 80 y hasta los 2000, cuando viene todo este proceso de la apertura económica de los países, la redefinición de las esquemáticas de políticas públicas, cuando viene, digamos, que el hecho de que el ámbito de la política económica en los países que estaban incurriendo en reformas estructurales importantes de sus aparatos estatales con las aperturas económicas se redefinió. Entonces también el proceso de objetivos ambiciosos de política pública en términos ambientales, bueno, aunque no estamos hablando precisamente de política pública ambiental, eso lo haremos en la tercera web, se redefinió si era una prioridad poder establecer y recurrir a métodos todavía más refinados de valoración y de establecimiento de los costos ambientales y de las externalidades negativas que estaba viviendo ya no los mismos países capitalistas, sino los países emergentes que estaban entrando en esa óptica y en esa tónica de desarrollo y de crecimiento económico y que por ende estaban deteriorando sus sistemas biológicos, sus sistemas naturales y sus escenarios de recursos naturales no renovables. Entonces es cuando después por allá del informe Brundtland, no recuerdo cómo se pronuncia, el famoso informe Brundtland de medio ambiente que en los años 70 alarmó a la comunidad mundial sobre la necesidad de debatir sobre el tema del deterioro medioambiental, es cuando nace el concepto de lo sostenible y lo sustentable y del deterioro del medio ambiente, en ese famoso informe del 72, 73, si no estoy mal, en donde se alerta a la comunidad mundial sobre el deterioro muy veloz que estaba viviendo el medio ambiente global. Ya después de eso, como digo, entonces en los años 80 y 90,
También los países emergentes entran en esa óptica, en esa visión de establecer políticas públicas porque el deterioro era más acelerado en estos países y ya los países llamados del primer mundo ya estaban y habían consolidado sistemas de control y de conservación del medio ambiente con políticas públicas más fuertes, sobre todo los países nórdicos, Gran Bretaña, los países centroeuropeos, Alemania, incluso Canadá, ya estaban como refinando estos procesos de establecer políticas públicas del medio ambiente favorables, porque ya para las 2 primeras décadas del siglo XXI, digamos, estos países desarrollados son los que mandan, digamos, la parada en el escenario de políticas públicas eficientes con sistemas de control a la explotación de sus recursos naturales, pero sobre todo más allá en la conservación de sus escenarios biológicos no renovables. Entonces son esquemáticos y ejemplificantes los sistemas de conservación medioambiental y renovación medioambiental de los países nórdicos, por ejemplo. Eh, y en ese orden de ideas, entonces, ese refinamiento incluía escenarios como que la economía ambiental, al ganar importancia, relevancia creciente, tenía que también tener en cuenta el tema de temas nuevos y conceptos nuevos que se estaban incorporando a la ciencia moderna y la economía no era la excepción, como el tema de el cambio climático, el problema de la capa de ozono, el problema de deterioro de la capa de ozono y calentamiento global y la contaminación por gas carbónico, es decir, la huella de carbono, sumado al tema de la pérdida de biodiversidad. Entonces, teníamos más factores por medir, teníamos más elementos por objetivizar, por establecer medidas. Entonces se comenzaron a perfeccionar ya esos escenarios con lo que hoy en día conocemos como escenarios de precios hedónicos, que es lo que hace parte de la guía de actividades que ustedes tienen que presentar en su video, que es el producto final, y en la presentación de PowerPoint o de cualquier otro recurso visual que escojan. Y es como establecer ese escenario de lo que consiste el sistema de precios hedónicos, y ese hedónico está muy relacionado con lo que por allá en la génesis de la economía individualista el señor Jeremy Bentham, por allá hacia finales de los 1700, en la época de la Ilustración, comenzó a hablar y a categorizar, que era el tema de la satisfacción individual. Incluso el tema del derecho natural y el derecho individual, muy tratado en la economía de Adam Smith, en la filosofía política de Smith, está estrechamente relacionado con el hedonismo y con la satisfacción individual. Tema que posteriormente, sí, el marginalismo económico con la escuela austriaca en un primer momento, después con Hebons, y posteriormente con ese refinamiento ya el sistema marshalliano establece con las categorías que tienen que ver directamente con la utilidad individual o subjetiva. La utilidad subjetiva en los escenarios, por ejemplo, de consumo, que podían ser medidos, y como nos lo muestra y nos lo enseña la microeconomía, para la teoría del consumidor, de una forma subjetiva pero aproximada, al menos en escalas, pero que sí podían ser medidos muy puntualmente con las variables de producción para la teoría del productor en la microeconomía. Entonces ya era algo muy puntual. Pero como las externalidades no pudieron ser medidas con éxito en el trasegar del siglo XX, es decir, cuánto vale en términos económicos la pérdida de 10 hectáreas de bosque en una región específica, entonces venía persistiendo el problema de cómo medir ese efecto. Si una fuente hídrica, por ejemplo, de una cabecera municipal de alguna región en Colombia, por ejemplo, que estaba generando producción acuífera con brotes de acuíferos y puntos de agua, dejó de producirlos de un año a otro, de un momento a otro, en un tiempo a otro por la explotación minera, no había y no hay y no existe la forma de medir cuánto es, a cuánto asciende la magnitud de esas pérdidas. En ese orden de ideas, entonces, tenemos que aplicar otros criterios alternativos para medir pérdidas, por ejemplo, pero también beneficios. ¿Cuánto ganamos si reforestamos tantas hectáreas de bosque tropical en las regiones que, por ejemplo, en las selvas del Brasil han venido perdiendo, digamos, han sido deforestadas? Esa pérdida, esa velocidad altísima de deforestación que, por ejemplo, tiene Colombia,
medida casi en miles de hectáreas mensuales y casi que miles de hectáreas diarias, y que se miden anualmente incluso en más de miles, 200.000, 100.000 hectáreas hacia finales del siglo XX, hacia los años 90 y hacia principios del siglo XXI. La velocidad de deforestación, la pérdida de hectáreas de bosque tropical y de bosque aquí en la altillanura y en los límites con la Amazonía era altísima y sigue siendo altísima. Y ahí fue cuando se vio patente la labor del Ministerio de Medio Ambiente, estableciendo las métricas y los sistemas digamos, de monitoreo y de vigilancia permanente, por ejemplo, de escenarios como la tasa de deforestación. Entonces ya tenemos uno aproximado y es, por ejemplo, la tasa de deforestación, que tiene su origen en las ciencias de la ingeniería ambiental, pero concretar ese escenario ya en el escenario financiero, económico, ambiental, es más complejo. Entonces tenemos que hablar de esos enfoques. Y el primer enfoque que más comienza a tener, digamos, como voz es el de los precios hedónicos, sobre todo a principios de los años 2000. Y ya posteriormente, entonces, con lo que le decía, lo que les decía, y está relacionado con todo este tema de los datos de vigilancia, monitoreo y sondeo, por ejemplo, vienen estos enfoques modernos, que es el uso del Big Data, el Machine Learning para, digamos, estimar los procesos dialécticos ambientales, es decir, pérdidas, por ejemplo, sobre todo ese escenario. La carga de la huella de carbono se puede medir, pero llevar a eso, esa temática de escenario financiero, proyectistas, es mucho más complicado, porque podemos medir y hemos podido establecer que Colombia es uno de los países que menos porcentaje, quizá menos del 2%, aporta a la conformación y crecimiento de lo que se llama la huella del carbono global. China puede estar aportando el 40%, el 30% a esa conformación de la huella de carbono global. Estados Unidos un 30%, Europa un 25%. Pero los países emergentes no son los que, por ejemplo, para tomar una situación muy puntual de esta situación, no son los que más están contribuyendo en términos de contribución estadística y contribución porcentual de las estadísticas a la conformación y sostenimiento de esa famosa huella del carbono global. Pero medir, eso se puede medir. La ingeniería ambiental y las otras ciencias ambientales o que están relacionadas con el tema del medio ambiente, la biología y otras ciencias y otras aplicadas y otras ingenierías pueden medir la huella del carbono. Entonces, la huella del carbono puede medirse como la concentración de CO2 en escenarios, por ejemplo, biológicos específicos muy sensibles. Entonces se puede medir la huella de carbono en el aire, en el agua, en fuentes hídricas, en concentraciones urbanas, y eso tiene una medida en términos de las ciencias aplicadas. Entonces, tantos miligramos de carbono o CO2 tóxico concentrados en tanto volumen, por ejemplo. Pero pasar ese escenario a lo que se denomina la medición financiera y económica de esas variables aplicadas de la ciencia a un escenario de variables financieras es más complejo. Pero hay que reconocer que estos datos, estos insumos sí ayudan mucho a mantener un escenario de monitoreo permanente sobre lo que sí se puede medir, que es, por ejemplo, escenarios de contaminación, deforestación, contaminación de fuentes hídricas, del aire, acumulación de huella de carbono, incluso radiación letal a través del problema o medio o en el contexto del problema del cambio climático, la radiación solar, etcétera, etcétera. Temas que tienen que ver con energía eléctrica y energías contaminantes como el efecto que producen las comunicaciones y el desarrollo de las TIC en el medio ambiente y muchos otros. Y esos son los insumos que sí permiten hacer un proceso de monitoreo permanente. Pero esa evolución de la valoración del costo-beneficio ambiental, que sí ya ha pasado de enfoques teóricos a modelos más específicos, apoyados en estos datos, sí refleja la creciente importancia de incorporar el análisis económico, el análisis, perdón, ambiental en la economía. Entonces tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, tenemos unos sistemas de monitoreo a través de los sistemas de medición, de las instituciones en todos los países, en Colombia no es la excepción,
Y, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente tiene, como lo miraremos en la tercera web conference, el tema de las instituciones y la política, el tema del Ministerio de Medio Ambiente tiene esos instrumentos. Entonces, para salvar esa dificultad tenemos que hablar de métodos de preferencias reveladas y métodos de precios hedónicos, que es lo que tiene que ver con la guía de actividades y la tarea. La tarea que tiene que ver con nuestra actividad 3, nuestra tarea 3 del curso. Preferencias reveladas es un esquema que realmente ya lo habían tratado los economistas marginalistas, ya había sido tratado por ellos. Eh, cuando se hablaba del tema del óptimo de Pareto, cuando se habló del tema de las preferencias de las isocuantas, la famosa caja de Ashworth y todo el análisis de preferencias y de isocuantas y curvas de isocostos también allá en la microeconomía. Entonces estamos hablando de preferencias reveladas. Esto lo podemos encontrar en cualquier texto moderno de microeconomía. Y ese tema y ese escenario también lo traté en la web conference pasada, la primera web, en donde cómo podíamos entender desde la óptica de la preferencia el tema de las externalidades y cómo se podía entender el tema desde la óptica de la optimalidad del consumo, el tema de las externalidades como tal. En ese escenario, pues surgen esas 12, digamos, vertientes un poco más acomodadas al hecho de cómo medir más específicamente la valoración ambiental. Método de preferencias reveladas y el método de precios hedónicos, que este sí evalúa cómo las características ambientales influyen en los precios de los bienes de mercado. Por ejemplo, la vivienda, el turismo, el consumo de alimentos, el consumo de otros bienes alternos, de bienes complementarios, de bienes sustitutos. Entonces hoy en día es muy claro que bienes culturales también están involucrados, ¿sí? Y una consecuencia directa se ve, por ejemplo, en el consumo de bienes alimenticios. Entonces, son más valorados los productos agropecuarios y agrícolas, sobre todo productos agrícolas, del escenario llamado los famosos productos agrícolas sostenibles, los que no tienen químicos, los que se producen y no tienen químicos, y solo son producidos en escenarios relativamente y casi que medianamente naturales, sin contaminantes, sin uso de químicos para fertilizar, etcétera, etcétera, que se llaman bienes sostenibles. La agricultura sostenible y la ganadería silvopastoril, por ejemplo. Entonces puede valer más una libra de naranjas orgánicas, de origen orgánico, supuestamente, que una libra de naranjas producidas en un escenario de agricultura convencional de gran calado capitalista, es decir, la agricultura de gran escala, la economía de gran escala. Las economías de escala son las economías capitalistas que no incorporan esos escenarios digamos, de variables medioambientales, mientras que las economías alternativas sí terminan incorporando esos escenarios. Entonces, una libra de naranjas orgánicas tiene que ser analizada desde el punto de vista de sus componentes medioambientales, porque incorpora valor agregado medioambiental. Entonces, el hecho de que sea plenamente orgánica y que para su desarrollo no se hayan utilizado fertilizantes químicos implica un incremento de su costo. Entonces, hay un escenario de incorporación de nuevas variables. Y por eso es que este método de precios hedónicos se evalúa cómo las características ambientales influyen en los precios de los bienes de mercado. Aquí digo yo como la vivienda, sí, pero no solo la vivienda. Hay escenarios mucho más ejemplificantes que es lo que, hablando de la guía de actividades, lo que ustedes tienen que realizar en la guía de actividades. Por ejemplo, aquí en el paso 2 presente un cuadro de resumen sobre los aspectos fundamentales de los métodos de valoración económica. Ahí hay un ejemplo. Eso lo voy a también a estructurar y divulgar en el CIPAS, cómo y con qué contextos podemos aclarar más estos escenarios. Y aquí hay un ejemplo de eso.
Entonces, la agricultura orgánica ahí les puede servir con ejemplos de su región, con ejemplos de su escenario, de su contexto, cómo se pueden, por ejemplo, destacar los aspectos fundamentales de los métodos de valoración económica que tengan contenido medioambiental de forma directa e indirecta. Entonces, y eso lo pueden mandar aquí al paso 4 de la actividad colaborativa cuando vayan a hacer su presentación y vayan a hacer el video de 8 minutos. Entonces, hablar un poco de ese escenario de incorporar valor agregado alternativo, una sobrevaloración y una valoración alternativa de bienes que incorporan variables medioambientales. Entonces, la economía orgánica es un escenario de eso. Los bienes agropecuarios de origen silvopastoril son otro escenario. El agua recolectada de fuentes y puntos hídricos regionales que está comprobado que sean totalmente puros, que no tengan trazos de contaminación, como por ejemplo el agua que brota en los puntos, en los páramos, en las zonas elevadas del todo el sistema andino latinoamericano tiene escenarios en sistemas montañosos en donde su vegetación y su medio ambiente natural, su ecosistema permite generar y ha permitido sostener hasta el momento, por ejemplo, fuentes hídricas que están ligadas al contexto del sistema del piso térmico del páramo. Sabemos que toda Latinoamérica, desde Chile, pasando por Perú, Ecuador, incluso Venezuela, aquí en Colombia, y también en Centroamérica y en México, el escenario de la relativa conservación de los ecosistemas de páramo han permitido mantener todavía ese valor, ese acumulado, por ejemplo, de fuentes hídricas ricas en pureza. Entonces, las lagunas de los páramos aquí en el altiplano cundiboyacense, en la zona sur del país que limita con Ecuador, en en el nudo de los Pastos, en los sistemas que están relacionados con el Parque de los Nevados por allá en el departamento del Tolima, en el Huila, en Santander, en las áreas protegidas, que ya el Ministerio de Medio Ambiente tiene áreas protegidas de páramo muy bien establecidas desde hace años. Entonces allá hay un cúmulo, un sumo importante de recursos biológicos, ecosistémicos, ambientales, que presentan una riqueza que puede generar valor agregado medioambiental. Entonces el agua que consumen las comunidades puede tener un mayor valor agregado si es en esas condiciones que el agua generada en otros escenarios, por ejemplo, que generan las empresas que distribuyen, por ejemplo, productos alimenticios como las empresas que embotellan agua. Y lo mismo la vivienda que está desarrollada en escenarios de contexto medioambiental, como la vivienda que utiliza materiales renovables y materiales naturales, etc. Pero entonces aquí viene otro problema, es el problema de esos nuevos sectores que están usufructuando de esos bienes ambientales, que son bienes comunes y bienes que entran en lo que hablábamos en la web conference pasada, bienes que no son contradictorios, bienes que son, digamos, masivos, de uso masivo y que deberían formar parte del uso, digamos, de un escenario, deberían estar circunscritos a un escenario de bienes básicos consumidos bajo la esquemática del derecho, de los derechos mínimos, de la garantía de derechos mínimos para acceder a estos bienes, como los bienes naturales, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, eh, tenemos que decir que preferencias reveladas y precios hedónicos son un avance en el establecimiento de ese tipo de valoración. También está el método de preferencias declaradas, que se basa digamos, en ya en procesos específicos más objetivos para determinar cómo consideran las personas, los consumidores, que deberían, y los empresarios, las unidades productivas, de cómo consideran estos agentes económicos, deberían valorarse todos los tipos de bienes, entre ellos los bienes medioambientales, pero de forma monetaria. Entonces tenemos una subvertiente que es la valoración contingente, que pregunta a través de encuestas, a través de estudios de mercado, a través de estudios de percepción, pregunta directamente a las personas cuánto estarían dispuestas, comillas, leo aquí,
a pagar por preservar un recurso ambiental o cuánto estarían dispuestas a pagar. Es decir, si por ejemplo yo consumo, si yo consumo madera de una zona boscosa, ¿cuánto estaría uno dispuesto a pagar para reponer? Entonces, esto está también relacionado con esos escenarios que mencionaba al principio del enfoque del enfoque que tenía que ver con, con el enfoque de causa y de valoración contingente, ¿sí? Sobre todo el enfoque de causa, que es la primera aproximación a lo que se hacía referencia a la reposición de los bienes naturales. Y ya estas encuestas de elección discreta que tienen que ver directamente con, bueno, son cosas o escenarios casi que subjetivos, pero en general sí sirven como una aproximación a cómo consideran los agentes económicos deberían ser remunerados los costos ambientales. Como son métodos aproximados y subjetivos y es algo que no es obligatorio por parte de los concomitentes y de quienes participan en los procesos, todavía hay una problemática muy grave y es que la sociedad no ha desarrollado esos procesos que obliguen a reponer, por ejemplo, las pérdidas ambientales. Y sobre todo cuando los sistemas legales y la política pública en países como los emergentes no ha desarrollado esos procesos, por ejemplo, de tasas de reposición, todo lo que tiene que ver con normas de cumplimiento medioambiental mínimas para operar en una empresa cuando hay daños ambientales, sanciones, etcétera. Pero existen estos métodos de aproximación como encuestas, como aproximaciones de valoración. Y entonces, entre ellos también el método de costos evitados o sustitución se enfoca en esa temática de cómo percibir la sustitución y la reposición. Pero son apenas aproximaciones subjetivas. Dada esa situación de que son aproximaciones subjetivas, se ha optado por entender cuáles serían los sectores los sectores de la economía, que más podrían implementar esos métodos de valoración. Y sí, ya se ha hecho como una aproximación, porque ya de hecho las exigencias medioambientales, en Colombia, por ejemplo, el tema de las licencias medioambientales, que ya está involucrado con los procesos de política pública y que está involucrado también con el tema de la normatividad en el escenario de exigirle a las empresas del gobierno y las empresas privadas que operan en ciertos sectores estratégicos estándares. Y esos estándares van para empresas mineras, van para empresas de energía eléctrica, para empresas, por ejemplo, de transformación de alimentos, las grandes empresas que son las que más contribuyen al deterioro ambiental, más contribuyen con el proceso de la huella de carbono, más contribuyen con el proceso del deterioro del cambio climático, pues esas son las empresas y los agentes económicos más obligados urgentemente a ser objeto de política pública y de política de reposición medioambiental a través de el cumplimiento de unos estándares. Entonces, por ejemplo, cuando se hace una obra de ingeniería, que como por ejemplo el trazado de una doble calzada, una autopista como la doble calzada Sogamoso-Bogotá, el escenario de exigencia de reposición del deterioro, por ejemplo, de las zonas forestales que se iba desarrollando mientras la obra avanzaba era importante. Entonces ya los grandes proyectos de ingeniería involucran estos procesos de reposición, por ejemplo, del tema forestal. Y tienen que hacerse una medición aproximada de lo que se va a recuperar, por ejemplo. Entonces ya es un escenario en donde se involucra la colaboración de las otras ciencias y de las otras disciplinas como la ingeniería ambiental, la ingeniería civil y otras, la ingeniería de aguas, los ingenieros de aguas o sanitarios, de cuánto deben reponer las empresas, porque estas ciencias y estas disciplinas le dicen a las empresas cuánto deben a través de las asesorías y de las interventorías a esas empresas de ingeniería, le dicen cuánto deben reponer en bienes forestales, etcétera, etcétera, cuando por ejemplo se traza un proyecto grande, de magnitud grande como una doble calzada. Y entonces ahí es necesario establecer el criterio de la valoración costo-beneficio tradicional
como se aplica en la economía tradicional, aplicado a través de estos insumos que sirven de apoyo a la economía ambiental. Entonces, ya se ha dicho y ya se ha establecido qué sectores pueden ser objeto de la implementación de estos sistemas de valoración. El sector energético, obviamente, porque está involucrado el proceso, por ejemplo, de la minería contaminante, pero también los sectores que generan energías alternativas, que aunque podría decirse que no porque son sectores que contribuyen al medio ambiente, ellos también. Entonces se ha establecido y digamos, se ha determinado, y las empresas en este sector así lo hacen, se ha determinado que en estos sectores se puede implementar este escenario de una forma mucho más disciplinar. Entonces, proyectos de energía no renovable, lo que tiene que ver con parques eólicos, los famosos parques de paneles solares, pero también, por ejemplo, la energía hidroeléctrica, aquí uno lo puede ver, por ejemplo, en Termopaipa, cómo es que las exigencias para operar con temas de medio ambiente y estándares de medio ambiente de una de estas empresas, grandes empresas de orden energético en Colombia, está cumpliendo con esos estándares. Pero también hay otros sectores, entonces, grandes proyectos agrícolas, por ejemplo, en Colombia, las grandes empresas de origen agrícola, las explotaciones ganaderas de orden de gran escala, los ingenios azucareros, las grandes explotaciones agropecuarias para las grandes empresas transformadoras de alimentos, las grandes empresas ganaderas, productoras de carne, de leche, las grandes firmas productoras de alimentos en el sector lácteo, en el sector de carnes, en el sector de transformación de alimentos, como le decía, como el del azúcar, que es importantísimo porque, digamos, el valor agregado que ellos generan es importante y asimismo el valor agregado medioambiental que está involucrado allí es importante. Entonces, ese es otro sector importante que, que puede y debe ya estar aplicando o algunos de estos métodos de valoración o ya debe estar implementando el escenario directo de valoración costo-beneficio, que ya lo veremos más adelante acá. El sector de recursos hídricos, sí, claro que sí, porque en ello está involucrado las empresas, sobre todo públicas, y las uniones temporales, que implementan todos estos procesos de construir la infraestructura hídrica que alimenta las cabeceras municipales, municipios pequeños, municipios medianos, medianas ciudades, las 13 grandes principales ciudades de Colombia que tienen que implementar y desarrollar grandes sistemas de acueducto y alcantarillado. Y es allí en donde viene el problema de los escenarios vulnerables y la sensibilidad de las fuentes hídricas. Entonces, ahí hay otro escenario importantísimo, en donde están involucrados estos procesos de valoración que ya no deben ser tan subjetivos, sino deben ser unos métodos de valoración mucho más directos. Porque la valoración de contingente y elecciones discretas y los métodos de preferencias declaradas en escenarios de precios eónicos y preferencias reveladas, pues no tienen imbuidos esos criterios de la sanción hacia la afectación de los recursos ambientales. Y no es algo, digamos, una aproximación subjetiva. Y otros sectores, como la infraestructura de transporte, como lo decía al principio con el ejemplo. Entonces, los grandes proyectos viales en Colombia ya han involucrado esos escenarios y estos temas de una valoración directa ya de cuánto hay que reponer. El impacto ambiental de la construcción de carreteras, el impacto ambiental de la construcción de vías férreas, el impacto ambiental de la construcción de puertos, el impacto ambiental de la construcción de aeropuertos. Esto ya está establecido y los grandes proyectos en Colombia y en otros países, ni se diga, trazan escenarios muy bien delimitados de valoración de reposición directa sobre todo. No cuánto creería usted que debe pagar o cuánto creería la empresa que debe pagar, sino cuánto debe reponer la empresa en hectáreas deforestadas, en bosque nativo deforestado y destruido a raíz del paso de una autopista de doble calzada por un cierto escenario en donde sus escenarios biológicos y sus eh, ecosistemas son muy sensibles, etcétera, etcétera.
Y también otros sectores que están relacionados con este de la infraestructura y transporte, como el sector pesquero y marino, porque construir un puerto importante, un escenario de muelles, un escenario de puertos hacia el comercio internacional en la zona pacífica o en la zona atlántica, esto tiene un impacto medioambiental de altísimo costo. Entonces está involucrado el proceso de la construcción de infraestructura marina y pesquera, marítima, en el tema del medio ambiente, del medio ambiente, de los ecosistemas marinos, de los ecosistemas fluviales, de las fuentes hídricas, tanto en los nacimientos de los ríos como en las desembocaduras. En Colombia está el tema del medio ambiente, del tema del nacimiento del río Magdalena y Cauca, como el tema de la desembocadura del río Magdalena sobre el Océano Atlántico, que es un tema sensible por todo lo que nunca se ha hecho al respecto. Y por último, el sector turístico, que es un tema que se está impulsando y creciendo a una velocidad importantísima a nivel global, por las implicaciones en el medio ambiente que este sector genera y que es muy conocido y que es muy entendible para todos nosotros, así no seamos expertos en economía y en ingeniería ambiental. El impacto que genera el consumo de bienes turísticos sobre el medio ambiente es altísimo, altísimo. Tanto así que puede llegar a escenarios que revierten de una forma negativa en sus externalidades los procesos de consumo, generando más bien, más que un beneficio, un costo sobre el medio ambiente. Entonces, el turismo sobre, por ejemplo, zonas protegidas es algo sensibilísimo que debe ser regulado por políticas públicas de una manera urgente. Sobre páramos, sobre bosques protegidos. Esto ya lo han hecho los países desarrollados. Estados Unidos lo viene haciendo con, por ejemplo, las áreas protegidas y los famosos parques protegidos y los parques nacionales naturales de todo el sistema de parques nacionales naturales de los Estados Unidos y Canadá, Yosemite, Yellowstone, las Rocosas, el sur de Canadá, Alaska, las montañas de California. Y aquí se está haciendo, y aquí se está haciendo con todo el sistema de parques naturales, nacionales naturales, que desde que se estableció a través de la Constitución del 91 con la Ley de Medio Ambiente, que se ha venido desarrollando con toda la infraestructura y que lo veremos en la tercera web, pues ha venido progresando, pero lamentablemente en Colombia muchas cosas se quedan en el papel. En Colombia el problema es que el papel aguanta todo y la ley no se lleva objetivamente en la práctica, pero es un progreso. Y aquí está involucrado el problema del creciente, importantísimo y muy creciente sistema de economía turística. Eso es a toda velocidad. Y la velocidad que está generando externalidades es increíble, con su consecuente impacto en el medio ambiente. En ese orden de ideas, el sistema de sector público, la salud pública, la planificación territorial urbana y rural, no se escapan al proceso de la urgencia por medir, y ya no solo medir las externalidades del medio ambiente con criterio financiero y económico, sino exigir la reposición en estos escenarios, exigir procesos de reposición de lo perdido en el tema medioambiental. Entonces vemos que el tema de las empresas del sector público también están involucrados. Ahí hay un involucramiento directo de las empresas del sector público. Todas las empresas del sector público, desde las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas que prestan servicios sociales a través del Estado, como las empresas de salud, educación y otras, incluso las de comunicación y telecomunicación y otras, hasta las mismas organizaciones del aparato estatal y de la estructura de los tres poderes que conforman el Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Cómo está orientada la conformación del Estado colombiano y del Estado nacional hacia hacer efectivos los sistemas no solo de valoración, sino de sanción
en escenarios de externalidades a bienes medioambientales. Y eso lo veremos en la tercera web conference mucho más específicamente. Entonces tenemos que terminar concluyendo que el método de análisis costo-beneficio tradicional, el famoso CBA o Cost Benefit Analysis, que se utiliza en economía financiera y en evaluación de proyectos, se tiene que terminar también utilizando de alguna manera aproximarlo para que la evaluación y la medición de costos medioambientales sea efectiva. El ABC, el famoso ABC, que es un método financiero de la economía tradicional y los proyectos financieros comerciales normales, y que tiene sí unas ventajas, porque primero, allí se podría utilizar para evaluar costos ambientales de manera un poco más precisa en algunos sectores que así lo permitan, por ejemplo. Por ejemplo, para la construcción de obras de infraestructura estatal, por ejemplo. Vías, carreteras, ferrovías, puertos, como le decía. Pero también podría, a través de las empresas del Estado, asignar costos a productos medioambientales y servicios medioambientales para escenarios como el turismo y establecer precios a los cuales se pueden ofrecer esos bienes medioambientales, por ejemplo, siempre y cuando el sector público y privado esté muy involucrado y, digamos, manifieste una voluntad política para hacerlo. Y siempre y cuando las empresas del Estado estén dispuestas y la legislación nacional esté dispuesta a desplegar toda la infraestructura para que el disfrute de los bienes medioambientales, por ejemplo, a través de la legislación de zonas protegidas, áreas naturales protegidas, etcétera, comience a establecer sus propias valoraciones y así sus propios precios. Entonces tiene muchas más ventajas también, permite mmm, que se logre tratar de desglosar el costo medioambiental para las actividades, de alguna manera. Entonces, ¿cuánto cuesta reponer las hectáreas de deforestadas por el trazado de una autopista, etcétera? Y eso impulsaría el proceso de toma de decisiones para minimizar esos impactos ambientales. Entonces es como una aproximación que yo quería hacerles acá. Y hablando ya más puntualmente del proceso de análisis costo-beneficio, pues habría que entrar en un proceso de implementación de estos sistemas de costeo en escenarios sectoriales y empresariales, tanto públicos, privados, muy puntuales, como el problema de la identificación de los objetivos medioambientales que busca tal o cual empresa, los criterios de comparación y medición, las alternativas y procesos de tomas de decisiones y política medioambiental muy puntual en los que incurran esas empresas públicas y privadas. Y ahí están involucrados esos decisores a los que yo hago referencia, que son el aparato estatal y el sector privado. Es decir, el aparato estatal como los hacedores de política y el aparato privado como los colaboradores. Y allí está metido el papel de las comunidades regionales, que es importantísimo. Entonces es una perspectiva público-privada más que una perspectiva pública o privada como lo pongo yo acá. Y tiene que ver con esas políticas públicas de regulación a las que yo voy a hacer referencia en la tercera web conference. Con objetos y objetivos y población de beneficio tanto pública como privada, pero con variables medioambientales más específicas para hacer medidas y mediante las cuales se puede medir más el impacto medioambiental. Entonces, los proyectos comunes, privados, económicos, financieros, comerciales, se habla que esos proyectos se pueden construir a través de unas etapas. Aquí también pasaría lo mismo. Entonces, identificación de alternativas relevantes para procesos, por ejemplo, de reposición, diseños de escenarios alternativos, la naturaleza de esos escenarios, ¿sí? Y por ende la identificación de costes y beneficios y esa valoración ya monetaria de esos costes y beneficios. Y también, ¿por qué no pasar a valorar los riesgos y las incertidumbres en esos escenarios medioambientales que son muy sensibles?
y procesos de seguimiento y control, por supuesto. En ese orden de ideas es una alternativa el ABC y voy a, mm, comillas, expresar algo que aquí tengo, digamos, me parece que es importante. Dice, si las alternativas objeto de estudio de los proyectos bajo el criterio de ABC no están correctamente identificadas o la información relativa a alguna de ellas no, está sesgada, todo el trabajo posterior para establecer esas alternativas relevantes en los proyectos y en la valoración no será capaz de enderezar esta grave falla de partida. ¿Por qué digo una grave falla de partida? Porque como el tema medioambiental todavía es un tema muy abstracto, no está bien concreto, entonces por eso es que los procesos de valoración no han llegado a buen puerto y no se han venido a concretar de forma específica en esos escenarios sensibles. Entonces, por eso el tema de la identificación de las alternativas relevantes de valoración es tan importante, porque no todos los escenarios medioambientales y no en todos los escenarios medioambientales pueden establecer los mismos criterios de medición. Por eso se habla de un diseño de escenarios de referencia. Comillas, el analista va a realizar la evaluación de hasta qué punto una alternativa cualquiera ayuda a conseguir el objetivo que se ha propuesto el decisor, con respecto a qué hubiera ocurrido con las consecuencias de dicho objetivo en ausencia de la decisión que está evaluando. Esto de mirar las alternativas se aplica muy bien en el escenario de, por ejemplo, de la economía de los sectores que yo ya he mencionado. ¿Qué pasaría si no construimos ni implementamos la construcción y el trazado de tal autopista? ¿Y cuál sería la consecuencia sobre el escenario medioambiental si no se hace tal o cual construcción de un puerto que puede impactar el medio ambiente y el litoral Pacífico Atlántico? ¿O qué pasaría si no se implementa la construcción de tal hidroeléctrica? ¿O qué le pasa al medio ambiente si no se hace tal o cual proyecto? Entonces hay una forma de ver el escenario de referencia y entenderlo. Entonces todo el proceso de identificación de costes y beneficios ya eh, está establecido allí de una forma indirecta, porque podemos establecer el coste financiero de trazar una autopista por las proyecciones de recuperación de ingresos a 10 años. Y entonces lo podemos hacer desde el punto de vista económico y social, pero también lo podríamos hacer desde el punto de vista de qué pasaría si no se hiciera, qué perdería o qué ganaría el medio ambiente si esta obra o este proyecto no se desplegara. Entonces, con la construcción de una obra de infraestructura, ganan los sectores, las empresas, las personas, los consumidores, los municipios, las grandes ciudades, y eso es bienestar social y económico, pero pierden las comunidades rurales y en metros cúbicos de agua perdidos, eso se puede contabilizar. Allí hay una forma de contabilizar cuántos metros cúbicos o miles de metros cúbicos de agua anuales se podrían estar perdiendo si se implementa tal o cual obra. Entonces eso pues se puede llevar a unidades monetarias. Y entonces ahí tendremos unos puntos y unos parámetros de referencia para establecer escenarios de medición. Esto se concreta en esta frase: el presente no vale lo mismo que el futuro. Claro que sí. El presente con bienes, recursos naturales no renovables, bien aprovechados, es muy diferente al futuro con proyectos de inversión empresarial. ¿Qué pasaría si no se hacen estos proyectos? Entonces viene la necesidad de analizar las diferentes alternativas y proyecciones de eso, de realizar proyectos o no realizarlos, y la urgencia de penalizar aquellas opciones. Dice aquí cuya varianza asociada es superior, es decir, cuyos efectos en últimas, cuyos efectos financieros sean superiores al hecho de no hacer o implementar un proyecto de inversión. Entonces ya vienen los indicadores de rentabilidad económica en el escenario de hacer un proyecto de inversión y de no hacerlo, pero rentabilidad económica y social y rentabilidad económica ambiental. Y entonces
la mayor parte de los proyectos económicos, tanto públicos como privados, no tienen en cuenta lo previsible y lo no previsible, y no revisan esas opciones y esas proyecciones de qué pasaría si se hiciera y se implementara un proyecto o no se implementara. Lo importante, dice aquí, en efecto, no es si las cosas cuestan o dejan de costar, sino si se consumen o proporcionan recursos reales que sí se podrían haber utilizado para satisfacer las necesidades de la gente, como por ejemplo las fuentes naturales de agua y no el trazado de una carretera o la construcción de una hidroeléctrica. Ahí hay una disyuntiva muy compleja. Abandonar la idea de dinero y mirar la realidad, por ejemplo, de las regiones más apartadas del país. Analizar e incluir únicamente los costos y beneficios económicos y financieros no es suficiente. Entonces, digamos que estos principios son unos principios éticos que nos llevan a pensar en las externalidades positivas o negativas de implementar esos proyectos. Y para la tarea, entonces, ustedes en la guía se les pide ejemplos y un ejemplo muy específico en sus regiones. Dice, en grupo revisarán cada una de las presentaciones y seleccionen la que consideren más completa de acuerdo con el caso y hacer un video donde expliquen y analicen un caso, el caso de aplicación de métodos de precios hedonísticos como son el contexto, el problema, el marco teórico, estudios previos, metodología empleada y procedimientos realizados, resultados y conclusiones. Además mencione qué casos concretos podrían aplicarse a su contexto. Entonces, mirar el contexto. El escenario es mirar el contexto. Para el contexto de la realidad que uno está viviendo en su propia región. Construcciones de plantas productivas de transformación, en el escenario de las vocaciones agropecuarias y culturales de las regiones. ¿Sí? Ese es un escenario. Entonces, toda región tiene un caso y un escenario en donde se pueden analizar, revisar, mirar de forma incluso histórica las consecuencias y las externalidades de que implica construir o no construir, desarrollar o no desarrollar un proyecto de inversión local, regional, subregional, etcétera. En ese orden de ideas viene el dilema de utilizar los precios de mercado. ¿Cómo poder utilizarlos? ¿Qué ideas? Entonces, para su tarea, comiencen a plasmar qué ideas para fijar los precios de mercado de valoración de un proyecto en cuanto a las externalidades positivas y negativas que implicaría desarrollarlo. La construcción de una planta, por ejemplo, de procesamiento de alimentos o de bienes de la ganadería en una región, la construcción de una planta de producción de abono orgánico, químico, ¿qué implicaría? El desarrollo de una industria minera local y regional. Se pueden establecer y utilizar precios de mercado allí para valorar las consecuencias y externalidades positivas y negativas. Entonces, ese es el dilema. Y tener en cuenta, pues, eh, los principios de la macroeconomía. La mayoría de mercados no son de competencia perfecta, existe desempleo en el mercado de trabajo, tasas de interés que no reflejan el costo de oportunidad y desequilibrios en los diferentes mercados como en el mercado de divisas. Nunca hay allí un equilibrio real. Si eso es así en estos escenarios comerciales y económicos, pues mucho más en el escenario de la medición de los costos ambientales. Estos son como los criterios generales que tienen que ver con los procesos de valoración y en el CIPAS, en el que estaré citando la próxima semana, entonces ya haremos una contextualización del desarrollo de esa actividad 3 mucho más específico. Para quienes vayan a ver entonces esta grabación, les agradezco. Cualquier duda me escriben por nuestro chat de Teams y a través de nuestro correo interno del curso y de los foros. Voy a dejar de compartir
siendo las 9:20. Y voy a dejar de grabar y agradezco me manifiesten sus dudas al respecto para el desarrollo de la tarea 3. Y ha sido un gusto presentarles esta temática en el desarrollo de la segunda web conference del curso. Muchas gracias, muy buenas noches y procedo a detener la grabación.